cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Quiero que sepas cuánto me haces bien. Hola, hola, muy buenos días. El video que veíamos hace un momento es ese que refleja el cáncer en su etapa más complicada, ese de la niñez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Más Cerca, este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Cada año, 12 millones de personas son diagnosticadas con la enfermedad y 7.6 millones fallecen por esta causa en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud prevé que si no se toman medidas al respecto, en 2030 la cifra total de casos de cáncer será de 26 millones y sí se estima que 17 millones también morirán. La mayoría de estas muertes ocurrirán en los países de bajos y medianos ingresos. Sin embargo, los expertos aseguran que el 40% de estos casos es prevenible. Así que ya lo saben, es imprescindible saber qué hacer para tomar todas las cartas que requiere esta enfermedad y de esa manera poder combatirla eficientemente. Ese es el tema que trataremos hoy durante todo el programa, pues ustedes saben lo importante que es. En el Ecuador también han subido las cifras y son por supuesto causan mucho temor. Nosotros les tenemos preparada una nota para introducirnos al tema, por supuesto, a continuación. Karina Chávez tiene 43 años. Hace 5 es paciente oncológica del Hospital del Seguro Social en Quito. La menor de sus hijas tenía 7 meses cuando le detectaron cáncer al seno. Y desde ese día hasta hoy, que ya son 5 años, estoy aquí. Doy gracias a Dios porque la atención que me dieron aquí siempre ha sido muy buena. O sea, he oído a veces testimonios que se quejan del IES, pero yo le doy gracias porque aquí me detectaron a tiempo, me operaron, me reconstruyeron y sigo luchando. Y pienso que seguiré luchando toda mi vida. Dice que los tratamientos contra el cáncer han avanzado mucho y se siente agradecida con la vida, sobre todo con el que considera que es el mayor de sus privilegios. Es el hecho de todos los días levantarme y verles a mis hijos. Mis hijos ahora ya, el mayor tiene 10 años, mi hijita tiene ya 5 y es un privilegio el verles a ellos. O sea, es la oportunidad de verles crecer,
que cuando a uno le dicen usted tiene cáncer, uno piensa que se va a morir y no es así. Así me sacaron un seno, soy reconstruida hace 2 años aproximadamente, pero cada vez que yo me veía la cicatriz que tenía en ese entonces, yo decía, o sea, esta es mi lucha, estoy viva. El oncólogo Milton Jara indicó cuáles son los tipos de cáncer más comunes en el país y cuántos casos se presentaron en 2018. Se calculan aproximadamente que tendremos 28.058 casos de cáncer nuevos a nivel del país entre todos los cánceres. Los cánceres más comunes son el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, los cánceres de pulmón y el cáncer de tiroides, que son los cánceres que tienen el mayor número de casos que aparecen a nivel del país. Jara manifestó además que ahora con los avances de la tecnología, la expectativa de vida y recuperación de los pacientes es mayor que hace 15 años. Mucho depende de si el cáncer se detecta a tiempo. Se han desarrollado a partir de un mejor conocimiento de cómo la célula crece, cómo la célula se reproduce, cómo la célula evita el sistema de control de nuestro cuerpo. Se han desarrollado medicamentos que actúan específicamente sobre grupos específicos de células tumorales. ¿Qué es lo que hemos ganado con esto? Hemos ganado cambios en los tiempos de vida de los pacientes. Por ejemplo, tenemos las leucemias linfocíticas agudas en niños, se pueden curar. Como toda enfermedad, tiene factores de riesgo. Se recomienda dejar de fumar y evitar la exposición pasiva al humo del tabaco, reducir el consumo de alcohol, evitar la exposición excesiva a los rayos solares y realizar actividad física de forma habitual. También mantener una dieta saludable y peso adecuado. Verónica Rivadeneira, Telediario. Muy bien, ya lo saben, entonces importantísimo recordar cuáles son estos consejos de prevención. Para hablar más de aquello tenemos en este momento en el estudio a nuestro invitado. Se trata del doctor Marcelo Álvarez. Estudió la carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador con especialidad en oncología clínica realizada en el Hospital Carlos Andrade Marín y una subespecialidad en trasplante de médula ósea en el Hospital de La Paz. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor, con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por dejarnos espacio para hablar de un tema tan crucial para el país como es el cáncer. Es un tema crucial porque además, doctor, van subiendo las cifras. Sí, eso es innegable. Más o menos los cálculos del Registro Nacional de Tumores nos muestran que aproximadamente el incremento de la incidencia de cáncer es de 1.5% anual. De tal manera que, como se vio en la entrevista previa, hay 28.000 casos proyectados para el 2018 y de los cuales la mitad de pacientes aproximadamente se curarán de cáncer. Esa es la buena noticia. La mala es que la otra mitad fallece. Fallecerá. Si comparamos con las estadísticas anteriores, esto se va mejorando poco a poco. De hecho, en los países más industrializados, el 60% de pacientes acceden ya a una curación y el 40% fallece. Nosotros estamos en un rango intermedio y la incidencia de cáncer en nuestro país es de las más bajas de Latinoamérica, afortunadamente. De todas maneras, es un problema grave para la salud de los ecuatorianos por el miedo social que trae la enfermedad y también por las cifras de costos y sufrimiento que conlleva. Es todo eso y vamos a ir desmenuzando aquellos temas que usted mencionó en este momento. Pero la primera pregunta es, ¿por qué ha crecido la incidencia? Bueno, básicamente el factor más importante quizá es el envejecimiento de la población. En el momento actual... Es decir, la prolongada... expectativa de vida y vida media que tiene la población. Exacto. Al momento en el país está alrededor de 80 años para las mujeres y 76 años para los varones. Si comparamos con estadísticas de hace 50, 60 años, se ha subido aproximadamente casi 30 años de sobrevida. Y ese periodo tan largo de vida hace que los pacientes en sus múltiples divisiones celulares que permanentemente se están haciendo, haya más riesgos de que haya alteraciones en la división celular y más riesgo de que se produzcan alteraciones genéticas que dan cáncer. ¿Por qué hay incidencias de unos tipos de cánceres y en distintas regiones? Es decir, esto no solo es mundial. Hay cierto tipo de cáncer que sí puede ser, puede llegar a más países siempre, pero ¿por qué en el Ecuador, por ejemplo, el cáncer que tiene que ver con todo el sistema digestivo es uno de los más altos? Bueno, el cáncer gástrico durante muchos años, hace unos 50, 60 años, fue la primera causa de cáncer en el mundo y de muerte, obviamente. Sigue siendo la segunda causa de cáncer globalmente,
pero gracias a procesos de mejor cuidado de los alimentos, la refrigeración básicamente, es que los procesos que generan bacterias y que generan procesos inflamatorios en el estómago han disminuido importantemente y de hecho en los países industrializados este cáncer ha bajado en un 70-80%. En nuestro país también se ve esa disminución y el cáncer gástrico en estos últimos 40 años ha bajado casi a la mitad, de tal manera que al momento tenemos aproximadamente casi 2.000 casos de cáncer gástrico al año, de los cuales lamentablemente, como es una enfermedad agresiva que se diagnostica muy tardíamente, el 90% de pacientes prácticamente fallecen en menos de un año o un año. Uf, es fuerte el tema. Para poder darnos cuenta a tiempo que podríamos ser víctimas de esta enfermedad, ¿qué exámenes se recomiendan hacer? Y si para determinar cada una de las posibilidades de cáncer hay que hacerse exámenes distintos o hay uno solo. Bueno, lo ideal sería que existiera algún examen maravilloso que nos diagnosticara cáncer tempranamente y cualquier tipo de cáncer, pero eso todavía la ciencia no tiene y estamos muy lejos todavía de aquello. Okay. Entonces, lo más importante al momento es la prevención y por otro lado el diagnóstico precoz. La prevención obviamente significa ciertos factores de vida y de exposiciones que tenemos los seres humanos que se pueden cambiar y que se pueden mejorar para disminuir el riesgo. De hecho, dentro de los datos que tú dijiste, el 40% según la Organización Mundial de la Salud de cánceres se podría prevenir con estos cambios básicos en la calidad y tipo de vida de las personas. Vamos haciendo un repaso por este tipo de importantes recomendaciones. Comer sano, sí. Una de las más importantes, hacer deporte. ¿Qué otro tipo de recomendaciones? Evitar cigarrillos, alcohol. Estar cerca del cigarrillo, evitar el consumo de alcohol. Exposición a ciertos elementos que a nivel laboral se sabe que son cancerosos y que hay que tener buena protección. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el asbesto, el exceso de exposición a hidrocarburos, pesticidas, que la población que trabaja en esas industrias tiene que tener protección importante. Ahora, con respecto a la alimentación sana, no sé si topamos el tema. Esto es importante porque, claro, alimentación sana es... ¿Qué significa? Es un término totalmente variable es muy grande, claro, para unos podrá ser alimentación sana, comer lo que les gusta, muy rico en grasa de pronto, y para otros podrá ser de pronto una alimentación, digamos, rica en vegetales. Entonces, alimentación sana básicamente quiere decir un equilibrio en la alimentación. Okay. Comer de todos los grupos de alimentos en forma variada de acuerdo a las recomendaciones, por ejemplo, 5 porciones de vegetales, 2 porciones de carnes, variando entre rojas y blancas, y lácteos también 2 porciones, de tal manera que con los 6 grupos de alimentos que existen, el ser humano tenga el mayor número de nutrientes a disposición del cuerpo para que se alimente bien. Doctor, hay un estudio reciente y que señala que los alimentos procesados y los embutidos son propensos para el cáncer. De hecho, sí, pero hay que tener pendiente una cosa, porque, claro, hablar en forma genérica que todos son dañinos no hace tan bueno a la alimentación. De hecho, el exceso del consumo de estos alimentos sí es malo. Si tú comes ¿Qué puede ser un exceso? ¿Comer todos los días, por comer ejemplo, pasando un día, comer una vez por semana? ¿Qué es un exceso? Exceso podría ser la cantidad. Primero, si tú comes todos los días unos más de 100 gramos, más de 50 gramos de estos alimentos procesados, probablemente eso sí es un exceso. Pero si ingieres algún embutido 1 o 2 veces a la semana en menos de 50 gramos, pues no va a ser ningún exceso. Igual con las carnes rojas, ¿no? Ok. Entonces, hemos hablado de la alimentación y de los cuidados de hacer deporte. ¿Cuánto tiempo de deporte a la semana, no? Bueno, de todos los estudios que se han hecho ya desde hace muchos años existe consenso de que se debe hacer alrededor de 150 minutos a la semana. Y en un último estudio hay una publicación que recomienda que eso se debería dividir en 4 días a la semana en alrededor de 40 minutos cada vez. No es que un día usted va a jugar al fútbol 2 horas
Claro. Y listo. Y ya completó toda la semana. Realmente no es así. La idea es que sea un ejercicio continuo repartido durante la semana, porque incluso además de disminuir el riesgo de cáncer, también eso tiene muchísimos beneficios cardiovasculares. Hay que pensar que los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Entonces, con un ejercicio adecuado, estamos atacando a ambas patologías. Es importantísimo entonces que usted se ponga horarios. Hacer deporte también es salir a caminar, así que si puede caminar a un buen paso durante alrededor de 40 minutos, como le estamos diciendo, bastará de a poquito. Eso sí, volvamos a los diagnósticos, doctor. Hemos hablado de que no hay un solo examen que nos pueda a nosotros diagnosticar. Pero entonces, ¿qué tipo de exámenes nos podemos hacer si es que ya empezamos a sospechar que algo nos puede dar? Además, sabemos que el cáncer es tremendamente hereditario. Si es que sabemos también que nuestro árbol genealógico está cargado, ¿qué podemos empezar a hacer para prevenir? Bueno, cuando hay un fondo familiar en las enfermedades oncológicas, básicamente tendríamos que hay 2 personas o más diagnosticadas de un mismo cáncer o cánceres que tienen mucha relación en una misma generación. Por ejemplo, si 2 tíos míos tienen cáncer de estómago, probablemente yo tengo más riesgo, si tienen cáncer de próstata igual. Pero si, por ejemplo, hace unas 3 generaciones hubo un cáncer de colon y ahora hubo un cáncer de próstata, probablemente yo no corro riesgo de ese tipo. Tampoco quiere decir que este factor de riesgo va a dar cáncer, si tengo 2 o 3 familiares, pero sí tengo que hacerme estudios para definir si yo corro ese riesgo, que son un poco más específicos de cada patología. Hay una cosa que quiero aclarar, la palabra cáncer es como un genérico que abarca más de 200 tipos diferentes de enfermedades. Son enfermedades totalmente distintas que cada una se las debe abordar en forma bastante individual en realidad. Yo había leído también sobre una posibilidad en la que genéticamente se puede ver nuestra posibilidad de tener cáncer y a qué a una determinada edad. Sé que es un estudio costoso. No sé si usted ha escuchado o cómo funcione. Bueno, hay varias test que se corren al momento entre 20 y 100 genes que se están haciendo. Todavía no están aprobados totalmente para el estudio, pero hay ya estudios específicos. Por ejemplo, en cáncer de seno, los genes del BRCA1, el BRCA2 se han definido en forma precisa que cuando están alterados estos genes, tiene la población que así lo tiene este gen alterado, un 80 a 90% de probabilidad de desarrollar en su vida cáncer de seno. Pero esto es increíble porque nos da la posibilidad de saberlo. Esto es fantástico. Exacto. Es decir, si esto se llega a desarrollar al 100%, sería un paso gigantesco. Ahora, estos genes BRCA1 y BRCA2 ya están estandarizados y se lo hace en forma rutinaria. Ahí tenemos el famoso caso de Angelina Jolie, que por esos genes fue operada. Entonces, tenemos los genes para cáncer de seno. No son todos, son los más conocidos y que generan el mayor problema de cáncer genético de mama. Y tenemos también los tratamientos que se puede generar para tratar de evitar que esos genes produzcan el cáncer. Doctor, está la conversación realmente interesante. Yo les pido a ustedes y le digo, Doc, que nos vamos a quedar aquí de largo. Va a ser el único tema que vamos a tratar esta mañana. Pero nos vamos a ir a nuestra primera Mi Curiosos a propósito. Vamos a seguir con el tema del día, que es el cáncer, sí, esta enfermedad del siglo y que desafortunadamente va en crecimiento. El doctor está con nosotros desde hace un momento y vamos a seguir conversando. Antes de irnos a la pausa, un par de preguntas más. Y doctor, una de esas es, cuando uno es hombre o cuando uno es mujer, ¿cuáles son esos primeros exámenes que se debe realizar y a qué edad para prevenir lo antes posible o diagnosticar lo antes posible? Bueno, está totalmente definida al momento que solo 3 enfermedades a nivel mundial se hace diagnóstico precoz tal cual. El uno es cáncer de seno. Básicamente el único examen que ha disminuido la mortalidad en un 20% es la mamografía. La mamografía es un examen que las mujeres deben realizarse a partir de los 50 años, idealmente cada 2 años si el examen está adecuado, y con eso disminuimos la mortalidad de cáncer de seno. El típico examínate, tócate, no hay que descartarlo, sí se debe hacer la mujer porque de todas maneras cuando una mujer se palpa un nódulo puede encontrarse un nódulo más pequeño que si nunca se tocaría o si nunca acude a un médico.
Pero claro, cuando el cáncer ya es palpable, ya generalmente es más grande y las posibilidades de curación son menores. En cambio, que detectando un cáncer con una mamografía, un cáncer in situ, en microcalcificaciones todavía, las posibilidades de curación son de 100% con procedimientos quirúrgicos pequeños que puede acceder fácilmente una mujer. El cáncer de cervix, de cuello uterino, es el otro cáncer que idealmente se debe hacer diagnóstico precoz con el Papa Nicolau, y actualmente hay una prueba que se hace para ver los tipos de HPV. Pero en nuestro país está estandarizado el Papa Nicolau, que igualmente se debe hacer a partir de los 25 años hasta los 65 años o 70 años en las mujeres, y con una periodicidad de 3 años si el Papa Nicolau es normal. Otro cáncer que se hace a nivel mundial es el cáncer de colon, con la sangre oculta en heces. En nuestro país, como la incidencia todavía es baja, no está estandarizado. Y en hombres, en cambio, lo que se hacía hace años, el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, a pesar de la altísima incidencia que tiene el cáncer de próstata en los hombres, ventajosamente es una enfermedad de lenta evolución y que produce apenas menos de la tercera parte de mortalidad en los hombres. De ahí que diagnosticar muy tempranamente un cáncer de próstata puede arruinar la vida de más del 30% de hombres, que les deja con incontinencia urinaria, problemas de erección, y que probablemente esos hombres no hubieran desarrollado el cáncer a futuro y morirían de otra causa. Esto bien, doctor. Usted está diciendo que entonces esta famosa prueba que los hombres tenemos que hacernos a los 40 años, es mejor no hacerse. Es mejor no hacerse si no tiene síntomas. Ojo, diagnóstico precoz significa hacer en personas totalmente sana examen para tratar de encontrar un cáncer oculto que nadie sabe que existe. Okay. Pero cuando el hombre ya tiene síntomas, sí es necesario que acuda al urólogo. ¿Cuáles son los síntomas en este caso? Los síntomas son incontinencia urinaria, mayor frecuencia de la micción, disminución del chorro urinario. Básicamente a nivel urinario son los problemas. Importantísimo, doctor. Queremos agradecerle por su presencia. Marcelo Álvarez, un especialista, por supuesto, de aquí del Ecuador, que nos puede ayudar y que nos ha ayudado muchísimo. Nuevamente, gracias, doc. Nosotros nos vamos a la pausa. Después tendremos otro invitado con quien seguiremos conversando de este importantísimo tema. En hoy, el día en el que se conmemora el Día contra el Cáncer. Nos vamos a la pausa. Venimos ya. Me haces bien, te quiero